Buenos días de nuevo a todos. ¿Qué tal va la mañana? Espero que interesante, productiva y que sigamos aprendiendo a lo largo del día. Vamos a adentrarnos, iba a decirles en el futuro, si es que el futuro es ya presente, la inteligencia artificial. ¿Quién no ha oído hablar de ella? ¿Quién no la usa como herramienta habitual en su trabajo? Las criptomonedas. Hay que ser valiente para entrar en este tema con la que está cayendo en estos momentos, con la quiebra de FTX, con los bancos centrales anunciando sus propias monedas digitales y con algunos analistas que se atreven a aventurar el fin de las cripto, con un sector tecnológico que está en plena revolución y en plena reorganización. Miren las últimas noticias de Twitter, de Amazon, de Meta. Vamos a hablar del metaverso. Estamos ya ahí, debemos estar, qué oportunidades ofrece. Lo dicho, presente y futuro, hacia dónde vamos y qué oportunidades nos ofrece. Y para ello le voy a dar la bienvenida, que ya la veo preparada, a Marta Berriatúa, es directora de IBM Financing. Marta, buenos días. ¿Abrimos negocio financiero en el metaverso? ¿Te atreves a responder o se lo dejas a los que vienen detrás? Yo casi se lo voy a dejar a los que vienen detrás, porque no es un tema sencillo. Aterrizar el metaverso para el área financiera, que es nuestro objetivo aquí hoy, no es un tema fácil. Bueno, pues te dejo que presentes a tus ponentes. Muy bien, gracias, Ana. Pues vamos a... No sé si nos están oyendo. Voy a empezar por Joanra Mayar. Sí. Hola, Joanra, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo asiento? Como veis aquí, Joanra es compañero mío de IBM y es director de diseño de experiencia en IBM Consulting. Y experto, lidera la práctica de metaverso en IBM. Siguiente, Antonio Pita, de Telefónica, bienvenido. Como bien podéis ver en el título, Telefónica tiene una unidad ya especializada en metaverso y Antonio Pita es el Product Manager de Metaverso en Telefónica. Así que un placer tenerte aquí con nosotros y bienvenido otra vez. Y Diogo está también por aquí. Diogo Cezas. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Diogo es de JP Morgan y es vicepresidente en el área de tesorería y, como veis, vienen aquí SSC Advisory. Título en inglés un poco complicado, pero bueno, gracias por venir. Y por último, Alex Rayón, Alex de la Universidad de Deusto. Alex es vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Deusto. Leo el título porque es muy largo y no me quiero equivocar, pero sobre todo es una persona que está dedicada a la divulgación de la tecnología y de los nuevos ámbitos de digitalización y especialmente, sobre todo en este ambiente que estamos aquí, para el área de metaverso. Es divulgador de los temas de metaverso. Sin más, me voy a sentar. Yo creo que el reto, como comentaba Ana, es muy difícil porque de metaverso se habla mucho, sale permanentemente en todos los medios y, por supuesto, últimamente además estamos oyendo noticias ligadas a metaverso, a criptomonedas, etcétera, pues que a veces te ponen un poco los pelos como escarpias, ¿no? Que haces inversiones en criptomonedas que suben y que bajan. Pero bueno, en estos 40 minutos sí que nos gustaría intentar aterrizar y dejar claro algunas ideas en torno a metaverso y hemos hecho un intento y un esfuerzo de particularizarlo para el área financiera de las empresas. Vamos a ver si lo conseguimos. Y voy a empezar con una pregunta muy fácil. En 2 minutos, 3 minutos, muy rápido, ¿qué es para vosotros el metaverso? Empiezo contigo, Joanra. Buena pregunta. Buenos días, un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Pues yo te diría que así llanamente el metaverso es la siguiente frontera de experiencia. Es la siguiente generación de Internet en clave inmersiva, en clave multisensorial y a la vez es un mundo virtual paralelo que es creíble, que es realista, pero también es
una malla digital de realidad que interpreta lo que sería el mundo físico. Entonces, a partir de aquí, yo lo digo para también lanzar el tema, el metaverso para mí es una promesa apasionante que está en construcción hoy en día. ¿Antonio? Bueno, pues continuando un poquito, está en construcción. De Telefónica vemos que hay muchos elementos que forman o conforman eso que se llama el metaverso, pero intentamos aterrizarlo en función del uso de la tecnología. Y nosotros diferenciamos, por un lado, todo lo que es experiencias de realidad extendida, que es todo lo que engloba la realidad virtual y la realidad aumentada, y después, por otro lado, todo lo que tenga que ver con Web3, donde ahí, por ejemplo, tenemos nuestro marketplace de NFTs y también tenemos todo lo que es la tokenización de red. De forma que intentamos aprovechar lo que actualmente es real, que tiene que ver con el metaverso, y vamos haciendo experiencias pequeñitas que puedan ir aportando ese conocimiento que necesitamos todos para ir evolucionando. Gracias. Diego. Pues yo añadiría esto dos cosas. Para mí el metaverso tiene una parte importante que es la digitalización un poco del mundo real en que vivimos, ¿no? Crear experiencias digitales más involucradas en la digitalización de esos activos, de la forma física en la cual estamos acostumbrados. Y con eso traer una democratización, un potencial de democratización enorme y de interactuar con gente con la cual en el mundo físico nos sería bastante más difícil. No lo estáis dejando muy fácil. Alex. Bueno, intentaré aportar algo más fácil. Bueno, yo lo suelo describir más que desde una mirada tecnológica, desde la mirada del usuario, de la usuaria, y para mí es, de hecho se concibe así en su origen, ¿no? Como una manera de darle al humano la capacidad de tener una vida en el más allá, que hoy en día esa vida más allá es tecnológicamente construible, pero la idea es que tuviéramos, bueno, pues un nuevo entorno, una nueva vida donde interactuar. Y de hecho, para mí no es accidental que en plena pandemia sea cuando esto haya explotado, que es cuando queríamos de alguna manera evadirnos del mundo real en el que, bueno, pues no estábamos cómodos, los índices de felicidad estaban bajitos. Entonces ahí es donde, bueno, pues esto ha empezado a aparecer. Y tecnológicamente hablando, pues claro, se han dado lo que se llama el momentum tecnológico, de que se pueden combinar 5 o 6 tecnologías que permiten, de alguna manera también, construir esos entornos virtuales inmersivos para que esa vida, bueno, pues tengamos cierta sensación de que es como la vida real. Podemos comprar, podemos vivir, podemos vender cosas, podemos interactuar y, por lo tanto, esto abre un nuevo mundo para el mundo de las finanzas como para otros campos. Ahora entraremos más en el mundo, en lo que aporta para el mundo de las finanzas, pero sí que me gustaría que, pasando de esta visión corta de lo que es el metaverso, Joan, ¿cuál es la visión que tiene IBM, el mundo de empresa, sobre este tema del metaverso? Pues nosotros desde el punto de vista de IBM vemos y percibimos el potencial que tiene. Y cojo los puntos que decía ahora Alex. Si el metaverso es un sitio donde trabajaremos, donde nos socializaremos, donde compraremos, donde nos divertiremos, pues eso quiere decir que a efectos de lo que sería el impacto que hoy tenemos en el mundo de la empresa, el impacto es enorme. Es decir, si cogemos solo, por ejemplo, la parte de lo que sería la parte de canales, desde el punto de vista de una estrategia, que hoy hablamos de estrategia de omnicanalidad, pues vemos que el metaverso ya de por sí será este nuevo canal preferente que sustituirá al que ha sido el rey como canal de interacción de los últimos años, que sigue siendo, que es el móvil. Entonces, en esta parte sí que vemos, daros cuenta, también ligando al tema de la pandemia, daros cuenta que hay una serie de modelos que dan señales de agotamiento. El tema de redes sociales, el tema de la publicidad online. Si queréis, el tema de la compra online, sí que están pidiendo decir, oye, ¿cuál es el siguiente nivel? Porque ya no enganchamos, porque no llegamos a una audiencia que, curiosamente, es una audiencia que está también muy presente en otros entornos, como puede ser el del gaming, el de los videojuegos. Entonces, a partir de aquí es donde surge, desde el punto de vista de empresa, un impacto de decir, oye, ¿cómo tenemos que redefinir nuestra experiencia de usuario en clave de este nuevo entorno? Porque aquí nos cambia totalmente, nos resetea lo que consideramos que es una buena versus una mala experiencia. Y por otra parte, vemos, imaginaros, en cada uno de los frentes, atención al cliente.
cómo yo reinvento esta atención al cliente. Nosotros como IBM pues, llevamos muchos años trabajando en asistentes conversacionales potenciados por inteligencia artificial. Pues cómo esto le damos una vuelta de tuerca para que no solo te sientas cómodo hablando con un asistente virtual, sino que además veas que está representado en forma de avatar, un avatar que podrá ser ultra realista, lo que se llama MetaHuman, y a partir de aquí podré interactuar con él con la sensación de acompañarte en un espacio para una simulación y darte a conocer un producto o simplemente para guiarte a través de un espacio. Y esto será de la mano de lo que sería de otros empleados que estarán en este entorno virtual colaborando con lo que sería con mi cliente. Otro ejemplo, captación de talento. Nosotros hace poco, este año, hemos puesto en práctica un proyecto que ya le daremos continuidad a partir de ahora, que sería toda la parte de captación de lo que llamamos los graduates, las generaciones de graduates que entran en lo que sería en IBM, para que el proceso de selección, la dinámica de grupo, se convierta en un espacio inmersivo donde estos candidatos pueden darse a conocer y pueden evaluar lo que serían sus competencias. Y a partir de aquí, pues, bueno, hemos planteado un escape room de habilidades, pues precisamente para que podamos conocer mejor en un entorno que ellos se sienten más cómodos, en un entorno virtual. Y la segunda componente desde el punto de vista de IBM es, si tiramos del hilo de metaverso, vemos las tecnologías fundacionales que llamamos. Ahí está inteligencia artificial, está cloud, está blockchain, etcétera. Entonces, lo que vemos es, desde IBM, cómo podemos imprimir nuestro sello corporativo en temas que nos sentimos muy cómodos, como es la parte de inteligencia artificial que hemos comentado, la parte de blockchain, ligado a lo que sería la parte de NFTs, de activos digitales y de toda la parte de gestión de identidades. Si ligamos a lo que sería toda la parte de cloud, todo el procesamiento que requiere efectos de capacidad de procesamiento gráfica, etcétera, para que estos mundos virtuales se muevan. Y sobre todo, la última, pensar todas las interacciones que puede haber en un entorno que es virtual, la explosión de datos que implican. Con lo cual, toda esta explosión de datos nos remite al mundo de la analítica, que yo creo que todos nos sentimos muy cómodos con el mundo de la analítica, pero multiplicado por lo que sería por toda la captación de conocimiento que podemos tener en cada una de las interacciones en este entorno virtual. Por tanto, yo creo que hay un potencial ahí por explotar y, insisto, es un terreno que nos moveremos en los próximos años y que será seguramente apasionante en cuanto a gestión del cambio. Estoy segura de que luego Alex, con el tema de los graduates y de las implicaciones en el mundo de la educación, seguro que aporta mucho. Mientras tanto, Antonio, en Telefónica está haciendo una apuesta muy, muy fuerte. Como hemos comentado, tiene una unidad dedicada exclusivamente a metaverso. Y estáis enfocados al consumo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué iniciativas estáis desarrollando? Bien, bueno, por empezar un poquito por partes, ¿cómo vemos el mercado y después qué estamos haciendo en ese mercado? Porque claro, tú puedes plantear muchas iniciativas, pero si no vas acompasado del mercado y no ves realmente lo que está pasando, pues probablemente no tengas éxito. Bien, ¿cómo vemos el mercado? Bueno, pues ahora mismo pues vemos que el mercado es un mercado difícil, que tiene poca penetración y sobre todo va con diferentes velocidades. Hay un sector que es el gaming, que está muy avanzado, donde ya es muy natural. Son personas que han cambiado su forma de interactuar con la tecnología. Claro, si pensamos un poquito cómo hemos evolucionado, al principio nos relacionamos con la tecnología con tarjetas perforadas. Después líneas de código, que todavía hay mucho desarrollador con línea de código. Llegaron los interfaces de usuario, ese Windows, ese click and drag, ese mover cositas, o incluso en la tablet con el dedo. Hemos conseguido meter, como estabais comentando, temas vocales. Podemos hablar en la tecnología que nos responda. Claro, el siguiente paso ya es queremos que podamos interactuar con el resto de sentidos. Queremos sentir, queremos poder oler incluso. Entonces está trabajando en muchos temas. Principalmente desde Telefónica entendemos que para que todo esto sea una realidad y que pueda soportar cloud, analítica, datos, etcétera, que estabais comentando, necesitamos tener unas redes muy potentes, unas redes que sean capaces de que esas experiencias sean realmente inmersivas, que no sientas que vibra, que no sientas el parpadeo de la pantalla, sino que lo sientas. Y después también trabajando en los dispositivos. Estamos acercando los dispositivos a la gente. Ahora, no nos quedamos ahí, porque claro, ¿qué vas a consumir con esos dispositivos o con esa red? Entonces estamos creando experiencias inmersivas donde queremos que el usuario se meta dentro, pueda consumirlo en un entorno acotado,
seguro, de la mano de Telefónica, para que ese primer miedo de lo desconocido, ese primer miedo de, uy, ¿esto qué tendrá que ver con las criptomonedas, esto que está tanto revuelo? Por lo menos lo hagas acompañado de una empresa que te da seguridad, solvencia. Y eso es un poco las líneas en las que estamos trabajando, tanto en experiencias, como en temas de NFTs, como en temas de tokenomics. Vamos a profundizar un poco más en esos temas, pero Alex, te había dejado ahí con la palabra que sé que querías intervenir cuando hemos hablado de los graduates en el mundo, en la sociedad, en el mundo educativo. Cuéntanos. Bueno, me vais a permitir que vaya un paso para atrás. Hay un artículo que recomiendo mucho a todo el mundo, de 1997 en Wire, que escribe el señor Goldhaber, que habla del attention shoppers. Todo lo que hemos venido hablando hasta el momento básicamente está en ese artículo, que él decía que la divisa de la nueva economía iba a ser la atención, no el dinero. Juegos, metaverso, redes sociales, todo eso está peleándose por lo mismo, el mismo mercado, que es nuestra atención. A mí, hablar de educación y de la atención, pues me resulta un poco complejo. La educación es un tema muy serio y no estamos solo para entretener, estamos para educar. Por lo tanto, ¿oportunidades en el metaverso? Bueno, pues si lo entendemos como un entorno virtual inmersivo para interactuar y de ello hacer cosas que en el mundo físico no se pueden hacer, como por ejemplo visitar el cono de un volcán o la profundidad de un océano, pues sí. Pero a partir de ahí invito un poco a la prudencia porque la educación me parece un tema muy serio como para que lo comparemos con el mundo del juego. No digo en esta mesa, que lógicamente creo que todos somos responsables, pero en general en la sociedad os confieso que me entran pequeños infartos de miocardio cada vez que veo un titular, el metaverso llega a la educación. Porque, no sé, creo que se confunde un poco. Y creo que eso es lo que está provocando en los graduates que hablabais, ¿no? Precisamente, para mí, el mayor problema que tenemos ahora mismo es precisamente la atención. No prestan atención, no hay atención a la sociedad. El ratio de atención, para que os hagáis la idea, en la sociedad ha caído, hablo de datos de España, de 21 segundos a algo más de 7. De hecho, nosotros estamos, ¿os acordáis que aquí todos habréis estudiado en la universidad, o casi todos, de las clases de 50 minutos? Las estamos teniendo que bajar a 40 porque no es imposible mantener la atención. Y creo que parte de la culpa la tiene esta propia pregunta, ¿no? Me parece muy estimulante y gracias. Pero yo creo que tenemos un problema en general de que para mí ya no son redes sociales, eso son redes de entretenimiento. Creo que tenemos un problema también con el mundo del juego y creo que en general tenemos un problema con entender que esto es el mercado de la atención donde deberíamos apelar a una mayor responsabilidad social entre todos y todas. Y podría extenderme más, pero voy a... Antonio quería comentar algo, ¿verdad? Bueno, te quería comentar, ¿y no crees? Igual que siempre se dice que para aprender, cuando lees una cosa la retienes un cierto tiempo, cuando además la visualizas la retienes más. El estar en un entorno inmersivo y además con alguna técnica de gamificación, de rewards, no te puede ayudar a concentrarte, a estar más metido, prestar más atención y por lo tanto conseguir esos resultados formativos. Es decir, ¿no crees que pueden ayudar estas tecnologías también en ese aspecto? Sí, pero es muy complicado llegar al equilibrio. Hay un libro muy bueno que también estoy recomendando últimamente, que es The Dopamine Nation, que no está traducido todavía al español, pero lo acaban de publicar, que habla justo de esta pregunta, que es, estamos dopaminando todo tanto, acostumbrándonos a los rewards, que si no hay reward no lo hago. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Claro, vete tú a una clase a mantener a chavales de 18 años enseñándoles metafísica o álgebra como tengo que enseñar yo. Pues es que es imposible. O meto un juego, como hemos dopaminado todo, de hecho, esta era de la indulgencia que llamo yo, ¿no? O estamos tristes o no estamos. Es que, en fin, si me viera mi abuelo, que me decía que tenía que sufrir para aprender, entonces estoy de acuerdo, pero hasta un punto. Perdón, Hay que buscar el equilibrio. El equilibrio en la vida es un punto importante, sí. No, totalmente de acuerdo, que es probablemente uno de los retos más importantes y más difíciles de solventar con los temas de metaversos y las nuevas tecnologías en ese espacio. Voy a cambiar un poco porque uno de los temas que evidentemente siempre sale y siempre está muy ligado al metaverso es el tema de las criptomonedas y de las NFTs. Cualquiera de estos dos temas da para unas cuantas sesiones como esta. Así que, de forma muy resumida, Diogo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú la relación de criptomonedas, NFTs en el metaverso? Bueno, pienso que una parte importante, contextualizar esto un poco, ¿no? Si estamos hablando de metaverso, y hay
diría, dos formas de metaverso, el Web 2 y el Web 3. Las webs, empezamos con la Web 1, la Internet original, en que consumimos el contenido que nos ha enseñado. La Web 2 empezamos a interactuar con otros dentro de la web. La Web 3 empezamos a detener el contenido que creamos y detener las plataformas que creamos. Y en ese contexto de Web 3, de metaverso, en la que detenemos, de cierta forma, la propia plataforma, no es solo el gamification, no es solo un juego en el que entramos en una plataforma de otros, sino que realmente un blockchain, realmente un ambiente compartido. A partir de ahí hay dos cosas que pasan. Es un ambiente donde interactuamos con otros. Sean esos otros otras personas físicas que también están dentro del metaverso, o inteligencia artificial, bots, lo que sea, que la realidad es que también están presentes en el metaverso. Pero para esas interactuaciones hay una necesidad de también haber una posibilidad de interactuar y de intercambiar los activos digitales. Y es ahí, de mi punto de vista, que entra el NFT y la criptomoneda. Son dos yo diría, los 4 tipos de activos que realmente interactúan en el metaverso. Y las criptomonedas, como dice el nombre, moneda, está ahí un poco para permitir ese intercambio de un activo de una forma más fluida dentro del metaverso, sin necesariamente tener los problemas que tienen las divisas y determinados países. Y los NFTs vienen un poco como esa tecnología nativa de permitir crear contenido dentro del metaverso y de ser ese activo que estamos intercambiando, ¿no? Y es identificable y es único, y un Picasso en el metaverso no es igual a otro Picasso, ¿no? Y entonces las criptomonedas y los NFTs entran ahí. Todo esto es un poco, hay que conectar también con los otros dos tipos de digitalización que pasan. Los tokens, ¿no?, de pagos, que no son necesariamente solo criptomonedas. Las criptomonedas funcionan en un blockchain completamente público. Los tokens suelen establecer también blockchain privados, donde interactúan también algunos de los metaversos. Y la parte también de digitalización de activos, que son los activos con los cuales nosotros estamos acostumbrados a interactuar, ¿no? Los títulos de deuda, lo que sea, que hoy en día se están cada vez más digitalizando y poniendo dentro de esas plataformas. Y de ese punto de vista, yo lo que diría es, los NFTs y las criptomonedas tienen bastante publicidad hoy en día, porque lo que hablamos, el metaverso hoy en día es un metaverso sobre todo bastante de gamification y bastante de interactuación en el end user, ¿no?, en la parte final del consumidor, y eso viene a facilitar eso. A partir del momento en que entran las empresas dentro del metaverso, hay todo un mundo de otros tipos de activos digitales que también tienen que entrar en la plataforma. De hecho, aquí se está repitiendo, y estamos repitiendo porque es lo primero que siempre nos viene a todos a la mente cuando hablamos de metaverso, de las áreas de gaming y de juegos donde se está desarrollando principalmente, pero la realidad es que ya empieza a haber bastantes ejemplos, o bueno, no sé si bastantes ejemplos en distintos sectores, y aquí es donde quería haceros la siguiente pregunta. En sectores como el de retail, industrial, ¿qué casos de uso, qué ejemplos nos puedes dar, Joanra? Pues yo creo que se están empezando a ver cosas muy interesantes y que realmente están buscando explorar las posibilidades de este entorno. Si cogéis un poco los cachitos de lo que hasta ahora se ha comentado, pues vemos que realmente que en un aspecto como es el retail, que puede reinterpretar un espacio físico, con esta malla de realidad que permite reinterpretar el concepto de showroom, el concepto de tienda, y la creación de un espacio virtual, pues yo, si queréis que os diga, lo veo como un poco el puente perfecto entre la compra experiencial, que realmente que es atractiva, que es de exploración, si queréis, pero que a veces es muy ineficiente a efectos de tiempo, con la compra online, que es insulsa, que es aburridísima, pero es muy eficiente. Pues la parte de juntar estos dos mundos, lo mejor de los dos mundos, es lo que realmente puede reinterpretar el retail. Y que hoy en día pues, los distribuidores o lo que serían los fabricantes pueden ver cómo puedo proyectar y puedo diseñar una nueva experiencia de compra, dando a conocer el producto, interactuando con el producto
sin el producto físico. Y a partir de aquí pues se da en el mundo de la moda, por ejemplo, pues como grandes marcas de moda, y el lujo ha sido, si os dais cuenta, el lujo ha sido pionero en las experiencias pues, que estamos viendo, como de Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci, que están experimentando, llevando sus diseños de moda a lo que sería entornos virtuales. Y gracias a la parte que comentaba Diego de la parte de NFTs, permiten proteger mi diseño, proteger la exclusividad, proteger la marca y a partir de aquí darse a conocer en un entorno donde al final transmiten su mensaje de marca y transmiten su mensaje de moda. Y al final, si os dais cuenta, si yo en este mundo virtual tengo mi avatar, que es mi alter ego, pues querré transmitir mi personalidad a través de lo que sería mi avatar con las prendas que lleve. Al final estamos hablando de moda. Y esto pues, abre la vía a lo que sería pues, tendencias que estamos viendo, como el D2A, que es el Direct to Avatar, prendas de moda que solo son para vestir a mi avatar. Si os dais cuenta, si todos en un entorno virtual entramos en la oficina a colaborar y vamos todos igual con un mono azul, pues al quinto día digo, oye, igual pues vale la pena que me gaste 5, 10, 15, 250 euros en realmente una prenda que me permitirá de transmitir exclusividad en este entorno virtual. Pues este es el mundo, por ejemplo, del run run que está viendo en lo que sería en el mundo del retail. En el mundo de la industria, en el mundo de lo que sería del sector industrial, también estamos viendo una reinterpretación de lo que sería el concepto de gemelo digital, que todos conocemos, ¿no? Pues a partir de aquí, ¿cómo hago un gemelo digital ampliado, conectado, permanente, donde lo que sería casos de uso, de lo que sería formación y prevención de riesgos laborales, o la parte de lo que sería de capacitación, etcétera, podemos hacerlo con unas garantías de realismo mucho más importantes que las experiencias que venimos viendo estos últimos años. Por ejemplo, uno de los casos que nosotros hemos hecho a nivel de piloto es en una gran empresa industrial en España, donde lo que hicimos era un caso de instalación compleja, de cableado, con lo que sería con toda una casuística de lo que sería circuitos de cableado. Pues bien, lo que hicimos es representamos en 3 dimensiones el entorno físico para a partir de aquí, mediante lo que sería el uso de, en este caso, realidad aumentada, de que el operario pudiera ver como si se iluminara el circuito por donde tenía que pasar el cable. Diréis, bueno, está bien, pero qué tontería, ¿no? Dices, bueno, si tienes que pasar 5.200 cables, cada uno con sus circuitos, pues es propenso a errores. Una vez pasas el cable, pues evidentemente el tema de sacarlo no es tan sencillo. Entonces, vimos que solo en esta parte operativa teníamos un ahorro en todos los costes derivados del tema de un 15%. Y además, pues casi una serendipity, una casuística, un caso que encontramos gracias a esto es que vino calidad y dijo, oye, ¿cómo habéis identificado que hay soportes en el mundo real que no se corresponden? Pues porque básicamente pudimos reinterpretar el modelo real gracias al modelo 3D y eso lanzó un caso de lo que sería revisión de calidad. Por tanto, yo creo que ahí hay una parte también de exploración de casos de uso que lo que permite es que las tecnologías hoy en día permiten que esto sea, por una parte, más asequible y que sea más realista en cuanto a la experiencia que le estamos brindando a nuestros empleados en clave de experiencia de empleado. Siempre estamos hablando de cliente, pero pensar también en nuestro querido empleado, en nuestro querido paciente e incluso en nuestro querido ciudadano o nuestro querido estudiante. Gracias. ¿Y en Telefónica qué casos de uso estáis trabajando? ¿Nos podéis comentar? Bueno, sí, hemos hablado en la mesa de Web 1, Web 2, Web 3, tokens, hemos hablado de NFTs, hemos hablado de muchos conceptos, de experiencias inmersivas con gafas. Claro, el metaverso llegará con todo eso, pero ahora nosotros lo estamos estudiando para intentar llegar al equilibrio que antes comentábamos. En cada caso lo estamos diferenciando. En la parte de experiencia extendida tenemos diferentes experiencias. Una, por ejemplo, muy enfocada a que usuarios se puedan reunir para asistir a un evento en común. De hecho, ya lo hemos utilizado ya varias veces en el Metaverse Day, lo vamos a hacer en el mobile, de forma que la gente que asista al congreso puede estar aquí físicamente, pero habrán salas virtuales donde estén pudiendo interactuar unos con otros, hablando en el ratito del café, etcétera, como hacemos aquí, que eso pues hasta ahora no se podía hacer. Tenemos otra experiencia completamente de gaming. Vamos a jugar, vamos a descubrir, vamos a tocar, vamos a ver qué posibilita esta tecnología. Y hay otra experiencia completamente diferente, que esta ya es inmersiva con gafas, donde puedes disfrutar, por ejemplo, de experiencias como de arte. Hemos acordado con Okuda, un gran artista, ya está disponible, podéis verlo, Okuda de San Miguel, que nos recree una experiencia única para que la gente pueda meterse y vivirla.
Y también estamos metiendo contenidos propios. Por ejemplo, de la serie La Unidad hemos grabado un vídeo en 360 para que la gente pueda sentir cómo es la grabación de un capítulo de la serie. Es decir, vamos a ofrecer ese tipo de experiencias con ese tipo de tecnologías. Claro, eso por la parte de realidad aumentada y realidad virtual, es decir, realidad extendida. Pero si nos vamos a la parte de Web3, claro, para hablar de NFTs a lo mejor no necesitas meterte en unas gafas en un espacio inmersivo. Entonces ahí lo que hemos hecho es crear un marketplace directamente donde ofrecemos NFTs que pues, se pueden comprar con tokens y ahí podemos encontrar, por ejemplo, cosas de Arturo Pérez Reverte, que ha puesto a disposición para que pueda ser comprado por quien quiera tener esos activos digitales únicos. Y lo llevamos también a lo que son nuestros propios procesos. Hemos tokenizado nuestra red de forma que con micropremios a nuestros clientes que hagan cosas que les haga ser más digitales, oye, en lugar de recibir tu factura en papel, recíbela, mírala online, oye, o configura alguna cosita, o haz no sé qué, pues le vamos entregando tokens que después pueden intercambiar por películas, por series, cosas o incluso experiencias propias. De forma que vamos utilizando cada una de las tecnologías o de los casos de uso de forma diferenciada para que al final el usuario pueda identificarlas, entenderlas y sobre todo disfrutarlas, que es un poco el objetivo. Vamos a hacer todos vuestros clientes, que casi todos, bueno, muchos de nosotros tenemos y no Telefónica, clientes también, está abierta a no clientes. También, como casos de uso, conejillos de indias de vuestros casos de uso. En el mundo financiero, Diogo, en el mundo financiero, todos los bancos, etcétera, hay casos de uso ya que, aparte de los clásicos de experiencia extendida, ¿no? Pero ¿ves la implantación de metaverso o casos de uso que ya se empiecen a...? Yo voy a distinguir aquí dos cosas. Una es el metaverso como espacio. No hay mucho. Nosotros hemos sido uno de los primeros a lanzar efectivamente un branch dentro de Decentraland y tenemos ahí la presencia, pero la verdad es que desde un punto de vista de banca, la presencia que existe hoy en día en el metaverso aún es más de marketing y de branding que otra cosa. Lo que sí se están haciendo bastantes desarrollos y hay algunos pilotos en ese tema, pero yo diría que desde el punto de vista de la banca, mirando al metaverso, hay dos componentes, dos áreas. La primera, que yo diría es un poco la más hablada e interesante, es la parte de banca de retail, la banca para el individuo y la banca con esto para el avatar. Eso es algo que aún va a tardar. Tenemos aún un camino que hacer para llegar ahí. Y para hacer ese camino se están haciendo un montón de pilotos y cambios en relación a identificación del avatar, de quién está por detrás, un montón de componentes que se tienen que trabajar aún y que no se pasan de una forma natural en el metaverso que existe hoy en día, soportado por criptomonedas. La otra parte es el rol que tiene la banca en soportar los clientes que sí que quieren estar dentro del metaverso. Y aquí no hablo solo de los clientes individuales, pero sí sobre todo de los clientes corporativos. Es un poco, estábamos hablando de las diferentes industrias. Lo que vemos hoy en día, y hay empresas, has nombrado algunas, o hay otras en el mundo del deporte también, por ejemplo, hay bastante que están haciendo. Lo que estamos viendo de momento es la presencia de estos corporativos dentro del metaverso. De un punto de vista financiero, no quieren detener las criptomonedas. Las criptomonedas es la única forma realmente de intercambiar los NFTs que son creados y que ponen en el metaverso, pero al final el tesorero, el director financiero, no quiere tener un cripto dentro de su balance. Y entonces lo que estamos viendo es que hay una gran necesidad y una gran demanda para la banca de crear soluciones para permitir que estas empresas hagan comercio en el metaverso, pero que no añada mucho riesgo a su operativo, desde un punto de vista financiero. Y entonces es un poco, si miramos a una Adidas, si miramos a una Nike, un poco cuando crean sus NFTs, lo que hacen es, sí, que te lo venden en un Bitcoin o en Ethereum, pero inmediatamente se lo convierten en un fiat. No mantienen eso en sus balanzos, porque no hay aún mecanismos para gestionar esto desde un punto de vista de directoría financiera, y gestionar estas criptomonedas. Es ahí que entran un poco los tokens de pago en un ambiente de
de metaverso un poco más cerrado, un blockchain más cerrado y no tan 100% público. Y es ahí que entra mucho el trabajo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en digitalizar activos reales. Todo el trabajo que hicimos con, por ejemplo, BlackRock, con los Money Market Funds, o trabajar con entidades gubernamentales, como el trabajo que estamos haciendo en Singapur con la autoridad monetaria ahí, de crear realmente un blockchain y un ecosistema que permita que luego esas transacciones tengan un ledger, tengan ese blockchain que pueda ser utilizado dentro del metaverso. Hemos comentado los retos en el área educativa. ¿Qué oportunidades ves? Bueno, a ver, dos avisos antes de lo que voy a comentar. Primero, soy de pueblo, entonces lo bueno de venir de un pueblo es que observo aquí siempre conversaciones un poco elevadas, ¿no? De lo que es luego realmente muchas veces la sociedad, ¿eh? Y luego lo segundo es que soy un pringao informático, por lo tanto no me hagáis mucho caso a lo que voy a comentar ahora, pero yo abordaría esto desde un enfoque bastante más pragmático, ¿eh? Y el pragmático, estaba mirando aquí en el móvil mientras hablaban mis compañeros, el número de usuarios activos en los metaversos, que esto hay que hablar en plural todavía, no en singular, es decir, en esos espacios virtuales inmersivos principales en España, estamos hablando de decenas de miles a lo sumo. Por lo tanto, si entendemos cualquier sociedad del mundo como una campana de Gauss, que es una manera muy metafórica que utilizo para que entendamos quién hace qué, estamos hablando de la larga cola a los que están ahí, ¿eh? O sea que yo no sé si esto, como suelo contar, lo que le falta a los metaversos es la killer app. ¿Qué es eso? Un término que utilizamos mucho en informática de consumo, básicamente para decir que sea fácil de usar para mi madre, ¿no? Aldeana como yo. Es decir, joder, que entra al móvil y WhatsApp lo utilizan porque es fácil, hay que escribir. Tú le dices, tú vas por la calle ahora, cuando salgamos de aquí, preguntas, ¿cuándo es la última vez que has entrado al metaverso? Primero, ni te entienden la pregunta y segundo, ¿qué es entrar? Te diría. Entonces, falta la killer app. Digo esto porque a veces estos foros los veo como un poco, que está genial, evidentemente, y divulgamos, pero somos un poco endogámicos, ¿eh? Aquí estamos gente que está en un mundo, en una parte de la sociedad poco distinta a esa campana de Gauss. Dicho esto, ¿dónde veo las oportunidades? Allí donde el mundo físico no esté presente. Siendo nuevamente muy práctico en mi respuesta. Cosas que en educación pueden tener sentido, pues lo he comentado anteriormente. Tú no puedes... A veces la educación es muy abstracta. O sea, si tú vas por cualquier pasillo, yo a veces que doy vueltas por la universidad y veo cómo explican el código penal o tal, digo, joder, esta gente no sé cómo lee estas cosas, no sé cómo le aguanta la atención, que decía antes. Digo, joder, pues que simulen un juicio. Bueno, pues ahí sí lo puedo ver, ahí sí lo puedo entender. O entender un poco el cono de un volcán, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, en el mejor ayuntamiento del mundo mundial, que evidentemente es el de Bilbao, no sé si pasa en otros ayuntamientos de otros sitios, pero el nuestro cierra a las 2, muchos trámites. Cierra el mundo físico. ¿Qué pasa si eso que a las tardes mucha gente queremos hacer y no podemos, está abierto? Bueno, ahí nuevamente lo veo. Yo creo que las oportunidades, repito, y siendo muy práctico, es aquello donde el mundo físico no podamos hacer. Yo con eso lo único que trato de decir es, hay que explorar, todavía estamos en una fase muy exploratoria, el uso es bajito, hay que ser honestos. Yo confío en esto, pero hay que ser pacientes. Y hasta que no haya una killer app que mi madre la sepa usar, creo que va a costar instaurar esto. Entonces yo creo que uno de los retos es que haya una killer app, es decir, algo que sea fácil de utilizar. Aunque con la rapidez de los cambios y de la evolución tecnológica, seguro que está aquí mucho antes de lo que pensemos, de lo que pensamos ahora mismo. A ver si el año que viene podemos hacer un nuevo... ¿Cómo ha evolucionado el metaverso desde hace un año que nos vimos aquí en esta discusión, en esta mesa redonda? Tenemos poco tiempo y no me quiero extender demasiado y todavía nos queda una pregunta y es probablemente una que les interesa mucho a la mayoría de las personas que nos están escuchando y a los financieros. ¿Les va a impactar el metaverso en el área financiera? Por supuesto que sí, pero ¿cómo? Yo diría, por supuesto que sí.
y yo creo que realmente los casos de uso aún están por definirse. O sea, toda la parte que podáis imaginaros en lo que sería en los escenarios con los que estamos trabajando día a día en clave financiera, yo creo que ahí se abre el terreno de posibilidad a lo que sería sobre todo la parte de interpretación de datos, simulación, visualización, bucear en los datos, hacer pedagogía de lo que sería de un estado de análisis financiero. Yo creo que ahí casi estamos empezando a caminar. Yo el mensaje que me gustaría dejar es, ahora en metaverso hay mucho ruido, cosa que es bueno, como nueva tecnología, entonces ahí encontraréis muchos meta-lovers y muchos meta-haters, ¿vale? Entonces, yo creo que el trabajo de todos es discernir un poco los señales, es decir, aquí hay algo, hay sustancia, va a ir más rápido de lo que nos pensamos, es el mensaje que nosotros vemos desde el punto de vista de IBM, y lo que sí que diría es, lo que tenemos entre todos es de poner un modo de escucha activo, de tener esa curiosidad a nivel personal, a nivel corporativo, y probar, decir, oye, ¿esto qué puede implicar para nosotros? ¿Qué casos de uso vemos? ¿Qué piloto podemos lanzar en 2023? ¿Cómo podemos aprender de él? ¿Cómo lo pasaremos por el rasero de lo que sería el business case? Y este aprendizaje corporativo ya de por sí tiene un valor altísimo, porque quiere decir, oye, esto lo estoy probando, he visto que hay tecnologías que funcionan, he visto que hay casos de uso que no funcionan, pero el aprendizaje de 2022, de 2023, nos permitirá de asegurar los siguientes pasos y hablar con determinación. Es decir, en mi caso, en mi empresa, pues puedo determinar que, oye, que esto tiene recorrido por A, por B o por C. Yo diría que es un poco el mensaje que nosotros estamos viendo en el mercado. Nosotros estamos ayudando a lo que sería empresas para decir, definir esta hoja de ruta con la serenidad de lo que sería y lanzar este caso de uso simplemente para reforzar este aprendizaje corporativo, incluido en la vertiente financiera. Antonio. Yo quería hacer un matiz a lo que estás diciendo. Llegará, todo llegará, pero aquí estamos reunidos directores financieros. Yo diría que antes de directores financieros sois personas. ¿Y por qué digo esto? Porque las últimas tecnologías de los últimos 10 años primero han llegado a las personas antes de las compañías. Entonces, yo os recomendaría sacar vuestra curiosidad interior, empezar a explorar como personas estas tecnologías, porque eso es lo que va a permitir a vosotros definir los casos de uso y definir cómo esto que estamos comentando hoy podéis integrarlo dentro de las compañías, pero primero como personas y después como directores financieros. Muy buena puntualización. Te voy a dejar para el final, Alex, porque me gusta tu enfoque disruptivo. Bueno, de pueblo y también soy de pueblo, como tú, o sea, que venimos del mismo sitio. Pero vosotros, y muy brevemente, porque ya veis aquí los relojes, los chivatos que tenemos que nos indican que estamos casi fuera de tiempo. Diego, vosotros sí que interactuáis muchos con los departamentos financieros de las empresas. Sí, yo diría que la demanda por el metaverso no viene del departamento financiero. La demanda del metaverso viene de otras partes de la compañía y llega al departamento financiero y luego tenemos nosotros que entender qué vamos a hacer, cómo vamos a permitir que ese desarrollo de negocio se permita de una parte financiera, transaccional, lo que sea. Y yo diría que el enfoque del banco de nuestra parte ha sido sobre todo más que el metaverso y esa sucursal que tenemos en Decentraland, ha sido en crear los componentes y los ecosistemas que son necesarios para que el metaverso se quede sencillo, un poco como estábamos hablando, ¿no? Para que el metaverso sea una experiencia sencilla en todo su entorno, en todas las transacciones, y que se pueda realmente interactuar entre el mundo físico y el mundo del metaverso de una forma fluida. Hay un montón de partes financieras que tienen que pasar, la digitalización, la tokenización, todo eso. Y es un poco ahí que estamos enfocados, es en esas tres áreas, el intercambio de información, los pagos y la digitalización de activos. Muy bien, gracias. 2 minutos te dejo para cerrar, Alex, sí. Porque pone 0, pero creo que nos dejan 2 minutos. Bueno, precisamente vine a este evento porque me parece que es una de las áreas que más trabajo. No suelo venir mucho a este tipo de espacios, pero me pareció muy interesante porque el mundo financiero yo creo que es el que más oportunidades precisamente tiene porque, volviendo a lo que decía al inicio, está todo por hacerse, ¿no? Lo decíamos ahora. Voy a dar 2 datos nuevamente de España para que nos situemos. La generación de 18 a 30 años, datos de España, dedica entre 6 y 7 horas al día a lo que se llaman momentos digitales. Eso básicamente está dividido como en 2 bloques. Las redes del entretenimiento, lo que la gente llama redes sociales, que repito, para mí son redes de entretenimiento, y lo otro pues son mundos virtuales inmersivos, Netflix, etcétera, etcétera.
me gustaría que investigarais la cantidad de dinero que están en billeteras digitales de esos momentos digitales. Y ese dinero alguien los tiene que estar custodiando. Y ahí se están produciendo transacciones de compraventa de activos, que explicaba perfectamente Diego. Se está produciendo una vida, en realidad. Estamos hablando de un cuarto del día de la persona dedicado a esto. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber oportunidades para el mundo financiero? Que es la sangre del mundo, ¿no? Es lo que vertebra a todas las sociedades. Lo que pasa es que, claro, no podemos ir con la lógica de siempre. Yo siempre digo que preguntas nuevas, respuestas nuevas. Y esto es una pregunta nueva. Fortnite no es una sucursal. Tinder, que sí nos hace mucha gracia, ya sé que nadie tiene aquí Tinder, pero hay mucha gente ahí, ¿vale? No, sí, ahora luego lo explico. Entonces, hay que hacerse preguntas nuevas y las finanzas, el dinero al final es el núcleo de cualquier sociedad, pero claro, no podemos ir con, no, pues, ahí abro mi oficina, no, que esto es otra cosa. Yo voy a añadir una cosa a esto, si no te importa, que es, y que se ha visto bastante en los últimos meses. Los vicios que existen en el mundo real existen en el mundo metaverso. Absolutamente. Los vicios humanos de utilizar la plataforma de una determinada forma, si la plataforma lo permite, van a seguir pasando. Y yo diría que eso nunca hay que olvidar. Es un poco la parte del metaverso que aún se tiene que desarrollar, y la parte donde el sector financiero y la banca tiene bastante experiencia y puede añadir valor de identificación del usuario con los wallets, todo eso. Es un poco para intentar manejar esos vicios y manejar implementar esas lessons learned, ¿no? Esas partes dentro del metaverso, que hoy en día es algo nuevo, es una pregunta nueva y que también necesita componentes, traer componentes de lo que ya hemos aprendido dentro del metaverso. Lo de vicio no lo has dicho por Tinder. No, has hecho ese creo que me van a echar directamente, que nos van a echar a todos. Vale, está claro que 40 minutos en el metaverso no es suficiente, así que seguro que nos emplazamos para siguientes sesiones. Muchas gracias. Gracias.